Él da gracia. Nosotros la encontramos, Él nos la infunde, nosotros la recibimos, Él vive en nosotros y nosotros vivimos por fe en Jesucristo. Y esto complace a Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Saludamos a nuestro hermano Guido Olivares, que nos acompaña una vez más aquí en el programa en el día de hoy. Bienvenido, Guido. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. Gracias por haberme invitado. Hermano, el estudio vida de hoy nos va a llevar a Noé y la manera de la salvación de la tercera caída. ¿Podría usted repasarnos la situación en que el hombre estaba durante el tiempo de Noé? Y además aclararnos ¿qué queremos decir con el término la tercera caída? La situación del hombre ha sido totalmente revelada a nosotros hasta este punto a través de las dos primeras caídas. De acuerdo al registro de la Biblia, para el tiempo de la tercera caída, el hombre llegó a ser carne. En la primera caída, el hombre no ejercitó su espíritu. En la segunda caída, él sobreejercitó su alma. Caín no sabía nada acerca de su espíritu, pero ejercitó su alma en sobremanera e inventó una nueva religión. En la tercera caída, el hombre abusó su cuerpo caído y llegó a ser simplemente carne. La primera causa de la tercera caída del hombre fue la mezcla de espíritus inmundos con la humanidad, y la segunda caída es que el hombre llegó a ser carne. El hombre no solo falló al no tener cuidado de su espíritu, pero ni siquiera tuvo cuidado de su alma. Muchas personas están en la misma situación hoy en día. A ellos no les importa el espíritu ni la presencia de Dios, ni tampoco les importa su alma, o sea, su intelecto y su razonamiento. Lo único que ellos temen es a la policía. Si no hubieran policías y guardias, la carne saldría a la superficie, no teniendo cuidado para nada del espíritu o del intelecto o el razonamiento, y actuarían casi igual que los animales en esta condición. El hombre ha caído hasta lo máximo, llegando a ser totalmente carne. Así que Dios entró, alabado sea el Señor. Primeramente, Él le dijo a Noé que Él iba a destruir toda esa generación. Pero en el mensaje de hoy tenemos un cuadro muy positivo, una palabra más avanzada acerca de la salvación de Dios después de tal degradación. Muchas gracias, hermano, por esta introducción. Escuchemos, pues, el estudio vida del capítulo 9 de Génesis. The fall is a background of a past picture. La caída es el fondo de un cuadro positivo. The purpose of the record of Genesis is not to show us the fall. El propósito de Génesis no es mostrarnos la caída, The purpose is to show us sino más how bien much mostrarnos God cuánto puede hacer la gracia de Dios por la humanidad caída. Primeramente, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto es algo tremendo. ¿Qué quiere decir hallar gracia ante los ojos de Dios? No dice que el Señor tenía gracia para con Noé, ni tampoco dice que el Señor le concedió gracia a Noé, sino que dice que Noé halló gracia. Él encontró la gracia ante los ojos de Dios. No se olviden que Génesis es un libro lleno de semillas. Y aquí usted tiene la palabra gracia mencionada por primera vez en toda la Biblia.
Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él fue capaz de ser lo que fue y hacer lo que hizo porque halló gracia ante los ojos de Dios. Un versículo del Nuevo Testamento dice que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente para que podamos recibir misericordia y hallar gracia. Este asunto de hallar gracia no se menciona por primera vez en Hebreos, sino que está mencionado en Génesis 6. ¿Usted cree que Noé podía ser tal persona por sí mismo? ¿Que él podía hallar gracia ante los ojos de Dios? Yo no lo creo. No creo que fue por sí mismo. Escuchen, si no me acuerdo mal, desde el año en que murió Adán hasta el año en que vino el diluvio, no hubo más de 726 años, y cuando vino el diluvio, Noé tenía 600 años de edad. Así que Noé nació solamente 126 años después de la muerte de Adán. No hay duda que Adán vio a su bisnieto, y Enoc, el que fue llevado por Dios también. Y les voy a mostrar que el bisabuelo Adán hablaba mucho al padre y al abuelo de Enoc. Deben haberle enseñado muchas cosas, así que Enoc aprendió las cosas relacionadas con Dios, tanto de su padre como de su abuelo. Y pueda que hasta de su bisabuelo Adán. Enoc le puso por nombre a su hijo Matusalén, que quiere decir que cuando te mueras el juicio vendrá. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por cuanto él le dio a su hijo tal nombre, ciertamente debe haberle hablado a sus descendientes acerca de Dios. Y sin duda, Matusalén se las enseñó a Lamec, y Matusalén engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé. Lo que quiero decir es que Noé aprendió mucho concerniente a estas cosas de una manera positiva. Así que, debido a que él provenía de una familia piadosa, él aprendió las cosas piadosas y escuchó las cosas buenas y se dio cuenta de que él necesitaba la gracia. La generación de aquel entonces era maligna, era muy corrupta. Toda la raza humana llegó a ser carne. Era una generación torcida y perversa. Viniendo en medio de tal generación, sin duda que su padre y sus abuelos y sus bisabuelos le enseñaron. Y aún esas enseñanzas que le dieron, por medio de ellas él se dio cuenta de que él necesitaba la gracia de Dios. Ahora podemos ver por qué él encontró gracia. No dice que Dios le dio gracia, sino que dice que él halló gracia. Si usted lee todo el capítulo 6 de Génesis, verá que Dios estaba listo para dar gracia a la raza caída, debido a que el versículo 3 dice que el Espíritu Santo de Dios estaba luchando allí, listo para dar gracia a los que la necesitaban. Pero esta gracia necesitaba la cooperación humana y Noé proporcionó esta cooperación a Dios. Y por eso él halló gracia. Bueno, hermano Guido, el hermano Lee nos ha dado un cuadro muy interesante al conectar la herencia piadosa de Noé y su habilidad para hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Podría elaborar más este punto, hermano? Bueno, una cosa que yo creo que debemos hacer es trazar un mapa de los años de la vida de Adán. Si usted mira las fechas, usted puede ver que Adán y Enoc vivieron juntos por 308 años, antes de que Enoc hubiese sido llevado por Dios. Y Noé nació 69 años más tarde, solamente 126 años después de la muerte de Adán. Trazando esta herencia de Noé y el sobrante de la generación antes de él, me parece muy obvio que Adán de seguro le dijo a Enoc cosas acerca de Dios. No solamente a su propio hijo,
sino también a su bisnieto y sus descendientes. Él vivió por mucho tiempo y sin duda alguna él le contó a todos sus descendientes acerca de Dios. El punto con todo este asunto de los antepasados es que Noé no halló gracia por sí mismo, sino que él tenía una historia muy larga, conjuntamente con sus antepasados, y por ellos aprendió lo que era la gracia. Aunque la generación en que él vivía era muy corrupta, él se dio cuenta de que necesitaba la gracia de Dios. Esta es la primera mención de la gracia en la Biblia, y esta mención es acerca de un hombre hallando gracia. Dios siempre estuvo dispuesto a dar gracia, pero él necesitaba a aquellos que pudieran hallarla, y la gracia que Noé halló fue Dios mismo. La gracia no es algo que Dios da simplemente. La gracia es Dios mismo ayudando a Noé y supliéndole durante esa torcida y perversa generación. Yo quiero ser uno que halle gracia tal como Noé. Gloria al Señor. Hermano, yo también quisiera ser uno igual que este. Regresemos al mensaje del estudio Vida de Génesis con Witness Lee. Now, we have to find out what is grace. Ahora, tenemos que descubrir qué cosa es la gracia. In today's Christianity, mostly people understand grace as something given by God. En el cristianismo, la mayoría de las personas hoy en día entienden que gracia es algo dado por Dios. In the Bible, grace Pero en la Biblia, means something gracia more than significa algo más que esto. No es solo algo que fue dado por Dios, sino que es Dios mismo haciendo algo por nosotros. Esto es gracia. La gracia no es solamente algo objetivo que fue dado a usted por Dios. La gracia es Dios mismo viniendo a usted para hacer algo por usted. ¿Usted es débil? Está bien, pero Dios está viniendo para ser su fortaleza. Y este venir de Dios es la gracia. Usted no puede enfrentarse a la situación, pero no importa, porque Dios está viniendo para ser uno con usted, para encararse a la situación, para arreglar la situación por usted, con usted y en usted. Esto es gracia. Dios estaba con Noé y la presencia de Dios vino a ser la potencia, el poder de Noé. Noé no disfrutó algo que fue dado a él por Dios de una forma objetiva, sino que Noé disfrutó a Dios mismo. Él disfrutó a Dios mismo en el medio de una generación pervertida, torcida y adúltera. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto quiere decir que Dios vino a Noé para fortalecerlo, para ser uno con él, para sostenerlo. ¿Me entienden? Esta fue la gracia que Noé halló. Y esta es exactamente la gracia que nosotros necesitamos hoy día. Miren a la sociedad de hoy. Les digo, hermanos, que ninguno de nosotros individualmente puede vencer tal situación. Es tan torcida, pervertida, es tan adúltera, está llena de adulterio, llena de fornicación e inmoralidad. Aún la gente hoy día habla de sus inmoralidades sin ninguna restricción, no tienen vergüenza. Ellos aún les hablan de sus inmoralidades a sus padres, y los padres hasta hablan de las cosas inmorales en la presencia de sus hijos. No tienen ningún sentir de vergüenza. Miren, ¿quién puede resistir tal generación? Nadie puede, debido a la naturaleza caída dentro de nosotros. Nosotros somos tan malvados como los demás. Nosotros no podemos vencer, no podemos resistirla. Así que necesitamos la gracia. Necesitamos venir al trono de la gracia confiadamente y decirle al Señor: Señor, yo estoy aquí, necesito tu gracia. Yo vengo no a pedirte que me des cosas buenas, sino vengo para hallar gracia, para cubrir mi necesidad.
Señor, yo no puedo ir a mi oficina a hacer mi trabajo sin tu presencia. Señor, yo no puedo enfrentarme a la situación en mi escuela, de mi clase, sin tu presencia. Señor, ven conmigo. Señor, yo no puedo ir a la tienda sin tu presencia. Señor, ven, sé uno conmigo. Ven conmigo, sé mi fortaleza, sé mi sostén. Yo necesito que seas mi gracia. Yo no vengo a ti para que me des algo, sino vengo para hallar gracia para mi necesidad. ¿Quién puede aguantar esta generación que es tan mala? Necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia para ser los Noés de hoy día. Solo la gracia puede ayudarnos a ser uno con nuestras esposas o con nuestros esposos. Solo la gracia puede ayudarnos a que nosotros amemos a nuestras parejas por la eternidad. Sin la gracia nadie puede hacerlo. Hay mucha tentación. Está la moda, la corriente, las olas de esta era. Si usted no se divorcia, no es moderno. Para ser moderno, tiene que entrar en esta onda. Usted tiene que divorciarse de su esposa y tomar otra. Necesitamos la gracia. Ahora usted entiende qué cosa es la gracia. La gracia es Dios viniendo a usted para ser su fortaleza y para hacer todo para usted. Esto es gracia. Y esto es lo que necesitaba Noé, y esto es lo que también nosotros necesitamos hoy en día. Noé la halló, y nosotros también tenemos que hallarla. Bueno, hermano Guido, nos damos cuenta de que al igual que los tiempos de Noé, hoy día hay mucha gente tratando de cambiar este mundo. Sin embargo, sabemos que la verdadera solución para nosotros es la misma que para la era de Noé, y esto es que debemos hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué piensa de esto? Lo que usted dice es verdad. En estos días tenemos la misma situación que había en los tiempos de Noé. Una situación degenerada. Pero Dios vino en los tiempos de Noé y Él estaba dispuesto a destruir toda esa generación. Pero hoy nosotros nos damos cuenta que Dios ha ofrecido salvación. Así como Noé halló gracia a los ojos de Dios, nosotros también podemos encontrar la gracia. No fue que Él trató de mejorar la situación, sino que Él estaba dispuesto a buscar a Dios. Noé buscó a Dios. La necesidad que nosotros tenemos hoy es la misma necesidad que tuvo Noé. Y la situación de hoy es en el mismo principio que el de los días de Noé. La manera de la salvación de Dios no es al tratar de mejorarnos humanamente, o tratando nosotros de cambiar la situación política o mejorar la situación degradada. Solamente es por su gracia. Si nosotros hallamos gracia, la sociedad cambiará. Cuando nosotros reconocemos que lo que necesitamos es gracia, que debemos venir al trono de la gracia, podemos venir al trono de la gracia de acuerdo a Hebreos y decir: Señor, aquí estoy yo, necesito gracia, no puedo vencer. En este mundo, con todas sus tentaciones, no hay manera de que yo pueda vencer. Te necesito, Señor. Yo te necesito a ti mismo. Yo no puedo vencer solo. Yo sé que tú me amas, Señor. Yo te necesito y necesito que tú seas mi fortaleza, la fortaleza en mi vida diaria contra las tentaciones de hoy en día. Esta es la manera de que satisfagamos nuestras necesidades en esta perversa generación. Necesitamos la gracia de Dios para vivir por Él hoy. Gloria al Señor. Concuerdo con usted, hermano. Necesitamos la gracia del Señor hora a hora y minuto tras minuto. Pasemos entonces a la conclusión del mensaje de hoy. Because Noah found the grace, it was easy for Noah to walk with God. Debido a que Noé halló gracia, fue fácil para Noé caminar con Dios. He walked with God by faith. Él caminó con Dios por fe. Faith is not something out of ourselves. La fe no es Faith algo de is nosotros something of mismos. God La fe es algo de Dios que ha sido infundido a nuestro ser. Cuanto más vemos al Señor,
más lo miramos, más somos infundidos con Él. Y aún somos infundidos con todo lo que Él es. Cuando Él es infundido en nosotros, espontáneamente este elemento divino llega a ser nuestra fe. Nosotros no sabemos cómo creer y no podemos creer. Pero déjeme decirle, si usted viene al trono de la gracia y lo ve a Él y lo toca a Él y haya gracia, usted va a ser infundido con el Dios viviente. Él va a creer por usted y en usted. Él va a ser su fe. La fe viene de esta fuente. Noé hizo esto y Noé creyó. Toda la gente del mundo no están bien con Dios, ni tampoco están bien con los demás, ni siquiera están bien con ellos mismos. Pero Noé era una persona recta, una persona justa. Él era justo para con Dios, él era justo para con los demás y para consigo mismo. Les digo que de acuerdo al libro de Hebreos, él llegó a ser el heredero que heredó la justicia, que es según la fe. Él heredó la fe. Esto quiere decir que primeramente, debido a que halló gracia y debido a que creyó en Dios y que Dios fue infundido en él espontáneamente tenía el elemento de creer. Él tenía la facultad de creer. Él creyó en Dios y enseguida su creer llegó a ser la justicia dada a él por Dios, la justicia que Dios reconoció. Y no solamente esto, sino que debido a que él halló gracia con Dios, esta gracia lo fortaleció, lo ayudó a vivir una vida recta. Y la justicia salía de su vivir diario. Así que este tipo de justicia no era algo objetivo, algo externo, sino algo subjetivo. Primeramente, él obtuvo la justicia objetiva y finalmente, de su vivir salía la justicia subjetiva. Así que, ante los ojos de Dios, él heredó las riquezas de la justicia. Hermano Guido, el hermano Lee toca un punto que nos gustaría que usted elaborase un poco más. Y es este. En la parte final, él hace una conexión entre la gracia, la fe y el caminar que satisface a Dios. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, hay una verdadera conexión entre la gracia, la fe y el caminar que satisface a Dios. Mientras más tocamos el trono de Dios, más experimentamos la infusión de Dios mismo en nosotros, y más fe viene a nosotros espontáneamente. La gracia está dispuesta a nosotros. El hallar la gracia es la manera en que Dios coopera con nosotros, y es la manera en que Él nos trae a su plan. Pero cuando usted recibe gracia, la cual es Dios mismo infundido en usted, entonces espontáneamente usted tiene fe. Nosotros no tenemos fe en nosotros mismos, pero Cristo mismo es la fe. Gracia es fe. Así que al hallar gracia espontáneamente nosotros creemos, y por este creer somos verdaderamente cambiados por Dios. Él entra en nosotros haciéndonos justos. Nosotros que éramos enemigos de Dios, llegamos a ser reconciliados con Dios. Esta fe no puede ser producida por algo que yo haga, sino solamente tocando esta gracia viene la fe. Yo no tengo que hacer nada para complacer a Dios, sino que si yo tengo la gracia de Dios infundida en mí, impartiendo a Dios mismo como la fe en mí, la misma fe que yo tengo es la fe de Jesucristo puesta en mi ser, en mi espíritu, y esto me hace una persona como Noé. Noé fue justo debido a que él creyó en Dios. Creyendo en Dios, nosotros seremos justos. El hombre de hoy, los mundanos, la gente sin Dios, sin Cristo, ellos no son justos ante Dios, ni con los otros, ni aún consigo mismo. Pero al tocar el trono de la gracia y al recibir esa gracia infundida en nuestro ser, espontáneamente se ejercita la fe. Y esta fe nos hace justos ante los ojos de Dios.
Y esta clase de justicia trabaja para hacernos personas justas, para que seamos justos para con Dios, para con los demás y para con nosotros mismos. Él da gracia. Nosotros la encontramos, Él nos la infunde, nosotros la recibimos, Él vive en nosotros y nosotros vivimos por fe en Jesucristo. Y esto complace a Dios. Verdaderamente que hemos disfrutado mucho el estudio vida de hoy. Muchas gracias, hermano Guido, por habernos acompañado y que se repita su visita. Hermanos, muchas gracias por haberme invitado de nuevo a este programa. Dios bendiga a todos los radioescuchas. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.